cordial saludo, mi nombre es Yareli Vanessa Quintana Parejo, estudiante del programa de Contaduría Pública de la Universidad de UNAM. Como en desarrollo la tarea número 5 del curso de Epidemiología, Teoría y Pensamiento Contable, vengo a hablarles sobre el tema de la ecuación patrimonial. Podemos decir que la ecuación patrimonial se puede decir que es la base que describe la relación que hay entre los activos, el patrimonio y los pasivos de una entidad, donde para esas mismas entidades es fundamental para entender su estructura financiera. Ahí es donde se evidencia el equilibrio que hay entre el patrimonio y los pasivos. En esta ecuación patrimonial la podemos ver mediante una fórmula, la cual se hace para hallar el patrimonio, y sería patrimonio igual activos menos pasivos. Ahí podemos hallar lo que sería el patrimonio de esa entidad, en qué estado se encuentra el patrimonio de esa entidad, si son mayores los pasivos de la entidad que el patrimonio. Para hacer esta fórmula, para hallar el patrimonio, hay que tener en cuenta que se deben clasificar las cuentas de los activos y las cuentas de los pasivos, para poder aplicarlas a la fórmula de la ecuación patrimonial. En resumidas cuentas, la ecuación patrimonial es la radiografía que se hace a las entidades, a las empresas, para ver su estado financiero actual. Para seguir en el desarrollo de la tarea 5, les diré la definición de los siguientes conceptos en contaduría. Lo que significa gastos en contaduría. Gastos son los desembolsos de dineros que realiza una empresa para que haya continuidad en su operación y pueda cumplir con sus obligaciones legales. Los gastos son esenciales en las empresas, en las entidades, para la buena y la oportuna operación de ella. Los gastos los podemos clasificar de diferentes maneras, diferentes características. Son los gastos operacionales, los gastos no operacionales, los gastos fijos, los gastos variables y los gastos inesperados. La definición de patrimonio sería, en mis propias palabras: patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que posee una entidad, una empresa, una persona en determinado tiempo. Aquí en el patrimonio, él se puede calcular mediante la ecuación patrimonial, que fue la que hicimos anteriormente. En esa ecuación patrimonial nos puede dar el patrimonio neto en positivo o el patrimonio neto en negativo. Esto indica, por ejemplo, el patrimonio neto en positivo indica que la entidad o la empresa, la empresa o la persona, está en una buena situación financiera. Cuando esta ecuación patrimonial nos arroja un patrimonio neto en negativo, nos indica que la empresa, la persona o la entidad está en una situación de quiebra técnica. De igual forma, el patrimonio es muy importante porque es la base del funcionamiento correcto de la empresa o las entidades, ya que son los bienes que tiene para su buen desempeño, para su buen funcionamiento, lo que hace que las empresas y la productividad de las empresas las hagan salir adelante mediante la base que tienen como patrimonio. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, compañeros y tutores. El día de hoy me gustaría compartirles mis conocimientos acerca del tema de activos pasivos y
ingresos, perdón. Un activo es un recurso económico de una entidad que cuenta con un valor el cual generará beneficios a futuro o algún rendimiento económico. Existen dos tipos de activos, los cuales son activos fijos y circulantes. El activo fijo son aquellos activos que están destinados a funcionar a través de un largo periodo de tiempo, el cual se estimula que sea superior a un año, los cuales vendrían siendo inmuebles, maquinaria, etcétera. Activos circulantes son aquellos recursos que la empresa busca utilizar, consumir o vender, lo normal de explotación. Esto incluye las inversiones financieras con el mismo lapso de tiempo, el cual vendría siendo también de un año, ¿sí? Se busca venderlas en un lapso menor a 12 meses. Esos también pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles son aquellos que podemos tocar, tales como son la maquinaria, los inmuebles, lo que vendría siendo una entidad, digamos, de muebles, de colchones, y los intangibles, que son aquellos que no son posible tocarlos, tales como los software, tales como son las empresas de Apple, Samsung, la mayoría de ellos que tienen muchos activos que son intangibles, ¿sí? Los ingresos vendrían a ser los recursos financieros de una entidad. Existen dos tipos de ingresos, los fijos, los variables. Los fijos que vienen a ser aquellos que se repiten de manera continua y constante, ¿sí? Que vienen a ser un salario, una cuota o un subsidio. Si me hago entender, los cuales ya se sabe que, por ejemplo, cada 15 días, como en Colombia, cada mes se recibe ese dinero de manera fija, ¿sí? Que puede, digamos, incrementar, pero esto normalmente no se genera. ¿Sí? Ingresos de variables, los cuales son los que, aunque pueden ser constantes, puede que no lo sean, puede que tengan un valor muy corto, como puede que tengan un valor muy elevado. Entonces, digamos que dependen muchísimo de una variable, ¿sí? Estos vendrían a ser los intereses, las inversiones, lo cual vendría a ser un banco, el cual depende de los intereses de las demás personas o incluso las inversiones, ¿sí me hago entender? Por esta razón, la mayoría de empresas cuenta con tan solo los ingresos fijos para costear sus gastos y los variables como un ingreso extra, ya que son difíciles de presupuestar y controlar. Estos mismos se busca como tal generar simplemente un establecimiento al momento de la contención de la clasificación. La clasificación de estos puede ser de ingresos operativos y no operativos. Son ingresos derivados de las actividades principales de la entidad y los que no provienen de la misma. Por ejemplo, una entidad la cual vende perros calientes, pero también vende helados. Estos mismos, digamos que están registrados para solamente vender comidas rápidas, pero implementaron un servicio nuevo, el cual como tal no es la actividad principal de esta entidad. Sí, los ingresos pasivos, que son aquellos que después de un tiempo se siguen obteniendo ganancias, tales como lo son los bancos y las inversiones. Los ingresos netos son la totalidad de los ingresos, sin importar si provienen de actividades económicas fijas o de medios no habituales. Los brutos son la totalidad de los ingresos activos restándole gastos, y esto nos da el patrimonio. Un análisis de control lo que busca es el origen, por decirlo así, evaluar el origen, la evolución, el proceso y los factores que afectan los ingresos de una empresa. Esto busca elevarlos o simplemente detener aquello que afecta a la empresa para que ésta misma pueda elevar sus ganancias y que de esta manera la entidad pueda seguir creciendo, ¿sí? Ya que pase de ser, por ejemplo, una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande. El objetivo principal es notar si esta puede cumplir con responsabilidades de la empresa. ¿Sí me voy a entender? Y de paso, generarle beneficios a la misma. Las implicaciones fiscales, que viene a ser la declaración de renta y el pago de impuesto predial. Estos mismos se pueden evitar con esto, la facturación electrónica. Si usted le demuestra al banco, al gobierno, que usted gastó 900 dólares, que usted obtuvo $900 a través de su objetivo principal y de sus objetivos no principales, y de sus ingresos brutos, como bien dijimos anteriormente, si usted le demuestra al gobierno que usted, de los $900 que recibió mensuales, quincenales, usted le demuestra que gastó 850, debe pagar muchísimos menos impuestos a no pagarlos, ¿sí? Ya que estos nos dependen, digamos, por ejemplo, si son una empresa pequeña, mediana o grande, tienen, digamos, cierta limitación al momento de hacer esto. Y por último, el tema de los pasivos. Los pasivos son las obligaciones o deudas que tiene una empresa, es decir, todo aquello que se debe pagar en un futuro como causalidad de una transacción pasada, de un servicio prestado anteriormente. Sí, como lo bien no vendría siendo una vía crediticia o incluso simplemente un préstamo que se solicitó y se debe pagar de una forma constante. Estos nos pueden ser de una manera sencilla, que vendrá siendo un solo pago, pero digamos, usted pide 1 millón, paga 1 millón en una sola vez, mientras que usted pide 1 millón y debe pagarlo en una continuidad
de, de 12 meses, 16 meses, ¿sí? Entonces, digamos que aumenta el tiempo y de cierta manera también el coste. Son las obligaciones y lo más difícil de manejarlas, por llamarlo así, estas obligaciones vienen a ser las formas contingentes, las cuales son obligaciones que dependen de un evento futuro incierto, ¿sí? Por decirlo así, de eventos imprevistos en el cual se ha pactado un acuerdo tal vez y simplemente por aquel evento incierto en el cual no se contaba, ya que es un incidente, simplemente buscamos de cierta manera obtener lo que se había prestado.